Hola, hola, ¿qué tal? Compañeros, amigos, alumnos, estrategos, muy bienvenidos sean a este nuevo podcast de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense. En este espacio de podcast, los que saben y los que no saben, ya saben que en este espacio de podcast es un espacio abierto que utilizamos en Escritor Internacional para poder platicar mucho más tranquilamente, con un lenguaje también más abierto y más directo, más personal. Lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este espacio lo ocupamos después de la clase. O sea, después, como saben, pues en una clase tenemos que estar hablando acerca de los temas específicos que nos tocan el día y entonces no da mucho tiempo con la tarea y con la revisión de las cosas y todo lo que hacemos en clase. A veces de platicar o de indagar un poco más acerca de lo que está pasando en el mundo a nivel internacional, a nivel geopolítico. Y entonces abrimos este espacio para toda esta gente que se quiera quedar después de la clase. En México decimos para los ñoños, que nos gusta enterar e indagar un poco más en lo que está pasando. Y nos quedamos al final para preguntarle, ¿no? Entonces el maestro se queda al final y platicamos de muchos temas que tienen que ver con la historia, con la geopolítica y con el presente, que no nos da tiempo de poder tocar en clase. Y aunque no los tocamos de una forma muy, digamos, académica, en este espacio la platicamos de forma directa, como si estuviéramos tomando un café, para que podamos entender mucho mejor, ¿no? Luego les decimos a los que ya nos han escuchado que damos clases o que platicamos la historia para odontólogos, porque pues uno no tiene que entender realmente o que haber estudiado ciencias sociales para entender qué está pasando en el mundo, con la geopolítica, con la historia, con los presidentes, con los países, con las guerras. Y pues eso hacemos, ¿no? Entonces, pues los invito igual a que vengan, bueno, no vengan físicamente, a que participen con nosotros. Nos pueden enviar preguntas, sugerencias, comentarios para poder tocar algunos temas que les interesen. Y bueno, pues yo los invito, ¿no? A que nos acompañen. Constantemente estamos por acá en este podcast en donde igualmente platicamos de cualquier cosa. Hemos estado platicando hasta de los Anunnakis y bueno, en fin. En este espacio no hacemos cortes de edición, como bien lo habrán podido notar, y entonces nos seguimos de filo para poder entender y para que sea un canal de comunicación mucho más franco, mucho más directo con todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos y escucharnos y estar pendientes de todo lo que decimos. Entonces vamos a platicar algunas cosas en este podcast muy importantes que están sucediendo en este, pues ya primer cuarto de siglo, ¿no? Ya el primer 25 años del primer siglo del año 2000. Bueno, la perspectiva es muy interesante porque pues están sucediendo cosas que cambian el orden mundial, ¿no? O sea, ya estaba un poco de moda desde hace mucho tiempo el nuevo orden mundial, pero ahora ya todo de facto se empieza a acelerar y con la presidencia de Donald Trump que acaba de subir y que acaba de dictaminar todas las firmas de decretos que hizo a partir del poder que asumió, pues están cambiando todo de un día para otro, ¿no? Ya decíamos que el año pasado veníamos pues haciendo algunas cosas y que de pronto el conflicto en Siria, el golpe de estado en Siria cambió todo y fue muy rápido, y luego ya en enero pues ahorita igual, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas cosas en este podcast. Yo aquí tengo mi cafecito, espero que ustedes vayan por el suyo, para que podamos platicar un rato y podamos entender qué es lo que pasa en el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritor Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para mí, pues a mí se me hace obviamente pues muy natural el estar enterado de las noticias y de saber qué es lo que está pasando pues prácticamente todos los días que estamos dando el análisis a todo lo que sucede en cada parte del mundo. Pero pues también entiendo que no toda la gente tiene luego esta oportunidad, ¿no?
Y hace poquito estaba platicando con una persona que me decía que no estaba enterada pues de nada de lo que estaba pasando con respecto a lo que había dicho Claudia Sheinbaum, a lo que había dicho Donald Trump del Golfo de América o del Golfo de Estados Unidos. Y bueno, pues ya hemos platicado un poco de estas cosas, ¿no? Están ahorita así en boga. Están en boga. Habíamos platicado incluso de la estrategia de Donald Trump, porque pues todo tenía que ver con el contexto internacional. O sea, estábamos viendo que en este contexto de cambio, cómo es que Estados Unidos, que había sido una superpotencia hegemónica a lo largo de algunos años, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Segunda Guerra ya ven que estuvo ahí pues en competencia, digámoslo así, con la URSS, en la Guerra Fría, pero pues se definió cuando cayó la URSS, en el 91, y entonces se hizo Estados Unidos la máxima superpotencia a muchos niveles, ¿no? Incluso cultural, y es algo que hablábamos del soft power, que se habla en Estados Unidos, el poder blando o el poder suave, que es como el poder sutil, el poder inconsciente, ¿no? El poder psicológico que se utiliza a nivel internacional, que en caso de Estados Unidos funciona o ha funcionado por parte de los medios de comunicación que exportan pues su cultura, ¿no? Su forma, su perspectiva, su forma de ver la vida, el American Way of Life, el paradigma, ¿no? O sea, lo que querían los estadounidenses era marcar el modelo de conducta o el modelo cultural que todo el mundo pues habría de, si no seguir, por lo menos aspirar, ¿no? A ser o ansiar estar en ese modelo que supuestamente era el mejor. Y incluso les dije alguna vez que en esta época, estamos hablando de finales del siglo pasado, o sea, 1998, 1999, después obviamente de que había ya consolidados Estados Unidos, salió este programa de Friends, esta serie de Friends, que muchas generaciones ya, bueno, no muchas generaciones, algunas personas de estas nuevas generaciones ya no conocen. Sin embargo, este programa pues fue muy famoso porque duró mucho tiempo al aire y se exportó a todo el mundo. Entonces, en la televisión de todos los canales del mundo la tenían, la conocían. Esta serie que se llama Friends. Estos chavos que estaban todo el tiempo, chavos, bueno, ahí cada quien lo interpreta, ¿no? Estos personajes que estaban en sus 20s, 25 creo que tenían en promedio, 25 años, 27, 28 años, por ahí. Creo que el más viejo era de 30, por ahí, bueno, más o menos. Y entonces estaba dirigida evidentemente a la gente de esa edad, ¿no? Que les llegaba más, que se sentían más identificados. Y entonces ellos estaban ahí en la cafetería todo el tiempo, tomando café, y eran sus aventuras, ¿no? Era una forma de asumir que se había llegado a lo que también este personaje, que seguramente algunos conocerán, que se llama Francis Fukuyama, que escribió un libro y una teoría acerca del final de la historia, y que decía muchas cosas, ¿no? Pero una de los preceptos de su teoría era que ya la cultura o la humanidad, en este caso, pues los estadounidenses habían llegado al punto máximo, y entonces ya no había historia, ya no había nada más que por lo que luchar, o sea, ya se había llegado a la culminación ideológica, ¿no? Así como el clímax de la civilización. Ya todos los que llegaran al punto en el que Estados Unidos hubiera llegado, pues ya lo habían hecho, ¿no? En su vida, ya lo único que tenían que hacer era divertirse, que era lo que fomentaba precisamente la serie, ¿no? Que pues, ¿qué va a hacer? Pues ya divertirme, ¿no? Y vamos al cine, y vamos a este espectáculo, y vamos a estos deportes, e incluso en una economía en la que a la persona que le tocaba hacer mesera, pues igual, aunque no la pasaba tan bien, pero pues le alcanzaba perfectamente para vivir en Nueva York, ¿no? Para vivir en Nueva York y poder, pues, sus gastos y etcétera. Entonces ya era una etapa utópica en la que ya no se requería más luchas, ¿no? Más pensar. Y bueno, pues esta ideología hegemónica pues duró ahí un tiempo, que puede ser así considerada como la edad dorada de Estados Unidos, o del paradigma occidental, ¿no? Del paradigma occidental judeocristiano, de toda esta forma de ver la vida. Pues digamos que triunfó y fue su momento triunfal a finales de los 90, desde principios, ¿no? Desde el 91 que cayó el muro de Berlín.
de que cayó el sistema, la URSS. Y entonces ya, ahí Estados Unidos se puso de super moda en estos años. Y luego, pues ya hemos visto que a nivel político y a nivel geopolítico y económico también, pues hay otras alternativas que a lo largo de este periodo de tiempo, o sea, de 1991 a 2025, han madurado, ¿no? En estos 30 años, 40 por ahí, ¿no? O sea, bueno, en este periodo, han madurado estas alternativas, que son las alternativas que representan, pues, a los países, por ejemplo, China o Rusia, que tienen otro modelo de pensamiento, otro modelo de conducta social, otros valores, y que pues ven a Occidente con un poco de recelo, porque además pues, habíamos revisado un poco en la historia cómo Occidente siempre ha querido imponerse al mundo. Occidente me refiero, pues, a Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos es un país nuevecito, ¿no? Bueno, no tan nuevecito, pero pues nació en 1776, entonces pues tiene que 200 años, 250 años. Sin embargo, pues se ha sabido imponer en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Estados Unidos, pero en Occidente me refiero en general también a Reino Unido, que es un imperio pues todavía más viejo y que tiene los mismos principios. Acuérdense que de ahí vienen, ¿no? Los gringos, de ahí vienen pues su historia y etcétera, etcétera, de Reino Unido, de Gran Bretaña. Y bueno, toda Europa que tiene también este mismo paradigma. Y eso es Occidente, ¿no? Y bueno, nosotros también por default, nosotros quiero decir los latinoamericanos o el resto de América, que igualmente, pues por parte de la colonia, de la conquista y de la colonia, de la Nueva España y de, bueno, ya saben, ¿no? En Brasil, Portugal, pero tenemos nosotros también estos principios occidentales insertos en nuestro chip cultural. Entonces también somos occidentales, ¿no? Somos occidentales católicos, guadalupanos en México, ¿no? También. Y bueno, esas son las características, digamos, de las formas de pensamiento. Entonces por eso el mundo está como un poco dividido entre este modelo occidental que trata de imponerse a todo el mundo y los demás. Entonces, bueno, ahí está China y ahí está también Rusia como grandes potencias. Está también India por la cantidad de gente que tiene. Y bueno, ahí está Europa también, digamos, la Unión Europea, ¿no? Los europeos aparte. Bueno, ahí hay varios puntos en el mundo de poder. Y en este momento coyuntural, o sea, decía, ¿no? Desde hace unos 25 años que se empieza a caer este modelo de Occidente, que de pronto ya no resulta tan bien. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de la posmodernidad? En el sentido de que la posmodernidad es lo que viene después de la modernidad. O sea, la modernidad como modelo. Este modelo precisamente occidental que decía que la humanidad iba a llegar al progreso en la medida en la que fueran invirtiendo en el desarrollo tecnológico y que fueran progresando. Llegó un momento cúspide después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los filósofos empezaron a preguntar si eso era realmente cierto. O sea, después de los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, se preguntaron, oye, ¿es verdad que esta tecnología nos está conduciendo a un mejor mundo? O a lo mejor sí, pero también al mismo tiempo nos está conduciendo a un mundo en el que también podemos matar masivamente. Entonces empieza esta crítica de la modernidad y con el tiempo se van desarrollando muchas teorías, muchos pensamientos y algunas personas, algunos filósofos, algunos teóricos nombran a esta época como la época de la postmodernidad, ¿no? Después de la modernidad, desde 1970 pues hasta el presente, ¿no? Hasta que haya otro modelo o hasta que suceda otra cosa así importante que cambie esta periodicidad. Lo que sí es cierto es que estamos pasando, como decía, por este periodo de transición histórica entre una época y otra. Entonces, pues las alternativas se manifiestan y entonces pues están tratando de imponerse en el mundo, ¿no? Estas ideas que están surgiendo. Y veíamos, por ejemplo, pues esta idea del movimiento woke,
que precisamente tiene que ver con, pues, que tiene que ver con este proyecto político de Donald Trump. Bueno, no este de Donald Trump, perdón. Estaba pensando en que el que Donald Trump ha erradicado. Es que estaba pensando estas cuestiones del pensamiento que son ahora más laxas, ¿no? Las ideas, la permisibilidad de las sociedades, de los diferentes nichos sociales o de las diferentes tribus urbanas, que también se les conoce, que son minorías dentro de las sociedades y que buscan que se les sean reconocidos los derechos y etcétera, etcétera, que no es de ahorita, ¿no? Sino que también pues viene de todos estos movimientos de izquierda y movimientos alternativos, pues han existido toda la vida, ¿no? Es parte de la dualidad del ser humano. Y bueno, ahorita tienen una importancia más ampliamente vista por los medios de comunicación. En esta época, pues ya las individualidades se permiten más abiertas, ¿no? Entonces cada persona se le ha ido permitiendo ser reconocida su propia verdad y que sea reconocida, pues, digamos, su perspectiva de la historia, ¿no? Que no tenga que seguir un modelo. Entonces hay más tolerancia en esta época de la vida, pero al mismo tiempo hay más resistencia, ¿no? La humanidad siempre tiene una resistencia normal, siempre que quieren ustedes hacer cualquier cosa nueva, benéfica, hay una resistencia. En la época de la historia de la humanidad también, cuando ha habido grandes ideas revolucionarias, siempre ha habido resistencias de grupos de personas que tachan a las nuevas ideas de locas y de satánicas, ¿no? Y de negativas. Y esta es, digamos, la parte de la dialéctica en la que ha ido avanzando la humanidad, ¿no? 3 pasos para adelante, 2 para atrás, 3 pasos para adelante, 2 para atrás, como decía Lenin en alguna de sus ideas que también tenía. Entonces lo digo porque estoy pensando en que pues estos cambios que han estado sucediendo en estos últimos años han acelerado muchísimo la forma de los modelos de entendimiento del mundo, ¿no? Incluso también lo platicar alguna vez, que esta época, después de la posmodernidad, a mí se me antojaba que iba a ser una época en la que lo más importante en la vida, o digamos, la atención, iba a estar concentrada en la mente, en esta época. O sea, en la época de antes de la Ilustración, la mente del ser humano, bueno, el pensamiento, la atención del ser humano, estaba depositada en Dios y en todo lo que significa Dios, la divinidad, los ritos, etc. Luego de la Ilustración, así duró muchos años, ¿no? Miles de años. Ya después de la Ilustración, la atención recayó en el ser humano. Y entonces el ser humano se autodescubrió como un individuo en esta realidad y entonces empezó a experimentar consigo mismo y a preguntarse la vida a partir de sí mismo. Y su individualidad le duró, pues es parte del modelo moderno, ¿no? Le duró hasta en la actualidad. Y ahora a mí se me antoja que ese modelo también ya la atención no va a estar tanto en el ser humano como tal, sino en la mente y el poder que tiene la mente sobre el ser humano, sobre el cuerpo y sobre las cuestiones físicas. Y es algo que poco a poco, con la tecnología y con los medios de comunicación que ahora se pueden difundir mucho más rápido, cada vez está más cerca esta información que nos permite dar cuenta que precisamente la mente puede controlar mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Y de ahí encontrar una liberación que pues no tiene precedentes, porque en la historia pues no se hablaba de esto. La humanidad a lo largo del tiempo va descubriendo cosas, ¿no? De aquí me acordé también de las etapas de evolución de la humanidad que tenían ahí manifiestas los mayas y que también veían cómo tenían diferentes ciclos la humanidad y en estos ciclos iban alcanzando diferentes niveles de conciencia
y iban pasando precisamente por estos niveles, ¿no? Y después de la conciencia individual, pues venía la conciencia colectiva. Y después de la conciencia colectiva vienen otras etapas de conciencia universal y después se va uniendo a otros universos y etcétera. Y obviamente esto está hablando acerca de periodos de tiempo pues muy extensos, ¿no? No nos da tiempo a los humanos de poderlo vivir en carne propia. O sea, vivimos nosotros 80, 90 años y a veces los cambios de las sociedades, de las revoluciones a nivel mundial, pues son más lentos. Entonces luego no nos da la vida para poderlos ver, solo nos alcanza a dar el tiempo de poder ver los del pasado, ¿no? Los movimientos del pasado, los cambios del pasado, y proyectarlos del futuro, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es lo que yo siempre he pensado. Bueno, a mí siempre se me ha hecho muy lógico esta secuencia que los mayas manejan con respecto a la conciencia colectiva. Y entonces hay muchos elementos que nos apuntan a que en la actualidad la tecnología pues, nos permite tener en cierta medida una conciencia colectiva artificial. O sea, digo artificial porque pues, está basada en tecnología física, pero es posible poder tener comunicación con gente de cualquier parte del mundo, ya sin importar el idioma, y nos pueden compartir ideas de forma directa que nos pueden acercar mucho más a la perspectiva que podamos tener acerca de cualquier cosa, ¿no? O sea, acerca, por ejemplo, de los congoleños, podemos tener una perspectiva de Congo o del país, de cómo viven, de cómo los explotan o cómo sufren o cómo padecen o cómo la forma en la que podamos nosotros percibir que viven allá. Y nunca sería igual que poder comunicarse con alguien y platicar de forma directa y que nos explique de forma directa, ¿no? Y ahora incluso que nos pueda enseñar un video y que podamos platicar. Esta tecnología pues, nos permite ser más conscientes de las otras realidades de estas otras personas que están compartiendo el planeta, ¿no? En otro lado del mundo. Y esta conciencia poco a poco va permeando. Pues, va a ser un proceso largo, ¿no? Muchos años en los que poco a poco se dan cuenta. Pero ya existen los medios de comunicación precisamente para poder tener este acceso o digamos, poder dar este paso. La humanidad ya estaría ahí con los recursos a la disposición para poder empezar a conectarse más allá y entender al mundo más allá de lo inmediato, de lo individual. Entonces, todas estas realidades, venía aquí con la cuestión de los woke, o del movimiento woke, precisamente porque en esta época de apertura en la que ya la individualidad tiene mucho valor y se les permite a las personas expresarse y manifestarse, en muchos países, obviamente, en los países, digamos, en donde tienen estas libertades, ¿no? O sea, cuando digo en todo el mundo, me refiero a que la humanidad como tal ha llegado a esa vanguardia, pero no que toda la humanidad tenga acceso a esa vanguardia, ¿no? Es como si digo, la humanidad ya llegó a la luna. Pues, o sea, ustedes, nosotros, yo creo que nadie de los que estamos por acá, podemos así fácilmente tomar un cohete e irnos a la luna, ¿no? O sea, la humanidad ya llegó, aunque no todos tengamos acceso. Entonces a eso me refiero, a que en la humanidad pues ya existe la posibilidad de que en algunos lugares del mundo la gente viva de forma muy laxa y sea permitida su individualidad sin que realmente se vea atacada. No en todos lados, obviamente en la mayoría no. En la mayoría hay resistencia, como decía. Siempre vemos a alguien vestido de forma estrafalaria y tenemos una normal y automática resistencia, porque no es normal, no es a lo que estamos acostumbrados. Pero hay que entenderlo a nivel psicológico, ¿no? Para ver cómo es una reacción natural, que no tiene por qué ver con un prejuicio filosófico o intelectual o histórico. Es una reacción psicológica, ¿no? Y en la medida en la que tengamos conciencia de estas reacciones, pues vamos a poder redirigirlas y permitir que las libertades pues se expresen, ¿no? Se manifiesten así alrededor de nosotros. Entonces, esta forma de permitir esta apertura laxa tiene que ver con esta ideología que busca que a la gente de la comunidad lésbico-gay se le reconozcan sus derechos y que no se les agreda y que se les integre a la sociedad, etcétera, etcétera. Y todas las denominaciones que vienen después, ¿no? Por eso
bueno, ahí está, no es que luego, ¿no? Ahí está la denominación LGTB, y luego le añadieron más, o sea, hay una integración, una apertura, digamos, a nivel de reconocimiento sexual, pues que no podía haber existido hace 200 años, ¿no? O hace 500 años, o sea, eso era imposible de pensar siquiera, era una negación, porque pues finalmente la homosexualidad existió toda la vida, ¿no? Y bueno, no me voy a meter en ese tema, pero quiero decir que en el pasado, pues no existía esta apertura. Entonces, en el presente, que ya se van permitiendo estas expresiones y esta posibilidad de reconocimiento de las minorías, abre la posibilidad a que pues, nos veamos la vida de una forma diferente y se rompan los modelos de sociedad que antes existían. El modelo de la familia, pues ya está, pues en muchos casos está tergiversado, ¿no? Donde hay 2 papás o 2 mamás, o incluso ya en las nuevas generaciones no hay familia, ¿no? O sea, ya pasaron el umbral de lo que normalmente generaciones anteriores se casaban y tenían hijos y procreaban, y entonces ya vemos ahorita que la gente de 40 años no está casada y no tiene hijos. Entonces esto genera un cambio, una revolución a nivel demográfico muy importante, porque pues ya no está este patrón de conducta, ¿no? De la familia. Y antes, bueno, pues las familias se casaban a los 20, ¿no? Si ya estabas 25, ya estabas viejo y o vieja, ¿no? Ya tienes que casar, y esa era la vida, ¿no? Era un poco el modelo. Entonces, entender estos modelos que han funcionado en generaciones anteriores es muy importante para ver cómo es que se va progresando en este sentido, cómo las sociedades se van adaptando y van haciendo ciertas cosas después de que se han experimentado otras, y es parte de la evolución, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? La cuestión woke entonces permite que todas estas minorías sean reconocidas y en términos generales, ¿no? Porque pues obviamente los movimientos feministas tienen un motivo filosófico por el cual luchan, y pues es válido, como decíamos, ¿no? Es totalmente válido. La comunidad LGTB también tiene sus motivos igualmente válidos, han sido perseguidos, etcétera, ¿no? O sea, cada una de estas minorías se va permitiendo, y esto, como decía, rompe un poco la estructura de la familia, del orden como se había mantenido hasta el momento, ¿no? Y aquí le perjudicaría que esta apertura de la perspectiva del mundo, de las sociedades liberales y libertinas y todo esto, se empiece a dar en las sociedades. De pronto, si se ponen a pensar, ya no hay garantía de que se sigan reproduciendo dentro de un país, ¿no? Las familias, y entonces puede peligrar, incluso puede disminuir la cantidad de la población. La gente que no reconozca el sistema puede incluso desconocer al Estado, desconocer gradualmente a la policía, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo cuestiones institucionales así exageradas para que vieran de qué manera quienes analizan la perspectiva de las sociedades, la sociología, alcanzan a percibir esto en el futuro. Ahorita no es previsto, pero imagínense 3, 4 generaciones de gente woke que ya no tenga, que ya, digo, obviamente no es inmediato, ¿no? Hay mucha gente que todavía está, que es conservadora, pero digamos después de varias generaciones, pues así exagerando, imagínense en un momento, en un futuro utópico en el que ya no hay familias, ¿no? Entonces ya la gente ya no crece la población dentro del país. Vemos ahorita en la actualidad como muchos países, Japón, por ejemplo, está sufriendo de una longevidad, bueno, la gente vieja en Japón, empieza a ser la mayoría. Y entonces, más allá de tener el problema de los retiros, las pensiones y todo este dinero que se le otorga, o facilidades, servicios que se le otorgan a gente que ya no es productiva, pues además, pues ya esta gente que ya empieza a ser la mayoría y las nuevas generaciones no tienen hijos. Entonces empieza a caer el índice demográfico del país. No sé si saben, pero pues Japón, muchos países, ¿no? Muchos países, en Italia, en Suiza, por ejemplo, hay regiones en las que están prácticamente ya
abandonadas, y entonces hay muchas facilidades para que quien quiera ir a poblar ahí, a repoblar, pues les regalan la casa, ¿no? Les regalan la casa con tal de que vayan y tengan hijos y se queden a vivir ahí. Porque ya las juventudes, las nuevas generaciones, pues ya migraron de esos lugares y los dejaron abandonados, y para que no mueran, para que no sean pueblos fantasma, pues eso es lo que buscan, ¿no? De alguna manera. Es un ejemplo para que puedan entender un poco esta cuestión, esta dinámica, ¿no? Que es la que a nivel global, con todo este movimiento woke, sobre todo en Estados Unidos, porque finalmente ahí es el centro, ¿no? En donde se está ahorita, pues digamos, debatiendo este pensamiento de forma más directa. Y entonces, pues la prospección con respecto a esto, pues no le conviene a quienes están acostumbrados a percibir, a tener este paradigma o a tener esta forma de ver la normalidad, pues como ha sido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, los conservadores. Siempre que hay un movimiento revolucionario, siempre que hay algún movimiento violento en las sociedades, se da porque hay un grupo de personas que ya no están conformes con la vida como la viven. Y entonces, pues ya no tienen nada que perder y se levantan en armas, ¿no? Se levantan en revolución para poder marcar un cambio. La gente, por ejemplo, que es pobre y que ha sido pobre por generaciones y que no ve la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en el futuro próximo, ni en el futuro lejano, pues ya sabe que de todos modos va a sufrir, pues mejor se levanta en armas y es más propensa a buscar estas revoluciones. Y en ese caso, quienes van a buscar sofocar las revoluciones van a ser las personas que estén en una mejor, en un mejor estado, ¿no? En una mejor posición. Obviamente van a querer, pues, seguir manteniendo su posición. Y de esa manera van a tratar de frenar las revoluciones o los movimientos liberales. En este caso, a nivel mundial, los conservadores, digámoslo así, buscan frenar esta agenda woke, liberal, de apertura, precisamente por eso, ¿no? Por defender los privilegios. Ahora, esos privilegios son privilegios que son razones, son motivos que muchas veces están, digamos, como mezclados, o sea, los motivos reales están mezclados con propaganda, buscando que la gente apoye estos movimientos pues esta forma de vida, ¿no? Este pensamiento. Entonces, lo que buscan los conservadores es mantener este principio de la familia, de la creación. Acuérdense también que platicamos que al principio de la constitución de los estados, de los países, bueno, si quieren vámonos hasta la época de los cavernícolas, ¿no? Cuando estaban ahí las tribus, y entonces las tribus para poder sobrevivir, pues se dieron cuenta que era más fácil sobrevivir si se juntaban varios a que si estaba uno solo cazando al mamut, ¿no? Entonces, si ya se juntan varios, pues ya pueden hacer una estrategia y ya cazar al mamut y ya además se lo comen entre todos, ¿no? Si no, uno solo no se lo podría acabar el mamut. Entonces, se van juntando las sociedades, ¿no? Porque es más fácil sobrevivir. Es el principio de la sociedad, pues por eso las sociedades nacemos incluso, pues ya los grupos familiares y los grupos sociales cada vez más amplios permiten tener una mejor supervivencia, a ese nivel, ¿no? De la época cavernícola. Entonces ya de varios, pues es más fácil sobrevivir, ya varios explotan los recursos naturales y sobreviven, se defienden de otros grupos que quieran quitarles estos recursos naturales, se sentaron al lado de un río y luego llega otro grupo nómada o seminómada y hay que defenderse para que no los quiten del río, ¿no? Porque el río es una fuente de agua y de pesca y etcétera, de recursos. Entonces, así ha sido, ¿no? A lo largo de la humanidad, pues están las sociedades y para poder defenderse a veces de que están ahí al lado del río y luego llegan los vecinos, ¿no? Los nómadas y entonces los quieren quitar. Y se tienen que defender. ¿Con qué se defienden? Pues con los guerreros que tienen. Y esos guerreros pues son los hijos de las familias. Entonces, en la medida en la que haya más familias y haya más hijos y haya más número de gente, pues los imperios pueden tener ejércitos más grandes y con ello imponerse ante otros territorios en donde nada más hay pueblos. O sea, hay poca cantidad de población.
Entonces, un principio muy importante de supervivencia, hablando a nivel estatal, a nivel poblacional, a nivel sociológico, es el hecho de que la población se reproduzca y haya mucha gente, haya muchos soldados, ¿no? Como dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Y entonces, pues, en la medida en la que tengan más hijos, pues, más soldados, ¿no? Para la nación. Más reconocimiento de las instituciones, más todo, ¿no? O sea, se robustece una sociedad en la medida en la que haya más gente. Entonces, este es un principio básico, y en este principio básico, desde la época pues, primitiva, se ha buscado ir multiplicando a las poblaciones, manteniendo un sistema familiar que permita pues, también al Estado poderlo controlar, ¿no? O sea, el Estado busca controlar a la sociedad, busca controlar estas instituciones que se van creando para mantener el orden dentro de las sociedades. Y bueno, pues la sangre, ¿no? la materia prima, pues son estas sociedades y esta gente que van haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí están. Los conservadores quieren mantener este sistema para poder mantener robusta pues digamos, su existencia, ¿no? Y la ideología progresista, pues está en contra, básicamente, de este pensamiento conservador, ¿no? Es parte de esta ideología bipolar que se ha ido manifestando a lo largo de muchos pensamientos en la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento muy importante a tomar en cuenta, sobre todo ahorita que estamos viendo bueno, ya las elecciones ya pasaron de Estados Unidos, ya estamos viendo los decretos de Donald Trump, la forma en la que está directamente ya involucrado con el mundo y cómo está tomando acción en el sentido de recontrolar nuevamente esta decadencia que estábamos viendo al principio, que les dije, de Occidente, esta idea de que Occidente pues ya pasó por su época de oro, después de que se pudiera imponer ante la URSS, pues ya llegó hacia el clímax, llegó hasta arriba y ahora ya viene en decadencia. Y viene en decadencia y pues sí, coincide con que China está en auge, Rusia está en auge, los BRICS están en auge y Europa tampoco está consolidando mucho su política, entonces también está muy debilitada. Y entonces coincide y llega Donald Trump buscando subir nuevamente, como un subidón, de volver a retomar nuevamente estos principios, volver a poner a América, ¿no? De moda, ¿no? Bueno, great again. Y lo que busca es volver a tomar la fuerza nacional que tuvo en el momento del auge, ¿no? Y además acuérdense que también ya hemos platicado en los diferentes programas, ahí están, búsquenlos, porque hemos platicado ya, a estas alturas ya hemos platicado un montón acerca de Estados Unidos, de Donald Trump, de la doctrina Monroe, de las políticas que finalmente Estados Unidos ha aplicado a lo largo de la historia para tener el control dentro de su territorio, o sea, dentro del territorio que Estados Unidos considera propio, que es todo el continente americano. Les dice a los europeos, no se metan con América, ¿no? América es para los americanos. Entonces, cualquier intervención, ustedes europeos peleense en Europa, en Asia, en África, allá hagan sus cosas, ¿no? Pero aquí América me la dejan sola porque aquí mando yo. Esa es la idea de Estados Unidos desde que existió, ¿no? Desde el principio de su existencia. Y han ido habiendo modificaciones de esta política. Se han ido manifestando con las intervenciones que ha tenido a lo largo de la historia, en Panamá, en Guatemala, en México, en Chile, you name it, ¿no? Dicen los gringos. O sea, la que digas. En Cuba, ¿no? Sí dije, bueno. Entonces, ahí está la presencia estadounidense. O sea, esto no es nuevo. La presencia de Estados Unidos en América, pues, tiene bases militares, tiene presencia de la CIA, además, ¿no? Es otro tema que vamos a tocar en el futuro, esta cuestión del Deep State, de la parte oculta que entreteje algunas cuestiones políticas a nivel de política exterior en Estados Unidos, ¿no? Muy importante ahorita que precisamente Donald Trump está rompiendo con muchas de las cuestiones que mantenían oculta a estas sociedades.
Y bueno, es un tema aparte, ¿no? Entonces, bueno, es lo que está haciendo Estados Unidos y lo que busca hacer Donald Trump. Volver otra vez a tener este control. Ahora, bueno, podremos hablar de Donald Trump, ya hemos hablado mucho al respecto de él y de su política. Él es republicano, sin embargo, tampoco representa por completo a los republicanos, ¿no? Acuérdense que Donald Trump tiene su propio proyecto, que es precisamente este de Make America Great Again, y tiene una agenda, una perspectiva de europeo blanco, anglosajón, bueno, tiene muchas combinaciones este pensamiento particular de la política de Donald Trump, pero en términos generales busca pues reconfigurar y retomar el control en América, ¿no? Y entonces coincide con que hace alianzas importantes con esta oligarquía. La oligarquía son todos los que están... Acuérdense que ya hemos dicho que la economía, bueno, el sistema capitalista ha ido avanzando. Los burgueses que antes pues tenían su negocito ahí han ido creciendo. Acuérdense que el pensamiento burgués, parte de la filosofía de los burgueses, es ir acumulando cada vez más capital y reinvertirlo. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Un futbolista ¿en qué piensa? Pues en entrenar cada vez más fuerte, en meter más goles, en ir al gimnasio, en comer sano, en hacer más abdominales, en hacer más sentadillas, en ser mejor. Está todo el tiempo mejorando que a nivel de fútbol, ¿no? Igualmente un cirujano, ¿qué hace un cirujano? Pues igual termina la carrera de medicina y estudia una especialidad y después estudia una actualización y estudia las medicinas, estudia los nuevos procedimientos y está actualizándose constantemente. ¿En qué? En medicina, ¿no? Su mente está todo el tiempo pensando en la medicina, ¿no? En la evolución, en el mejoramiento a nivel profesional en la medicina. Y un burgués está buscando todo el tiempo cómo hacer más lana, cómo hacer más plata, cómo hacer más dinero, cómo hacer más varo. En eso está concentrado la mayor parte de su vida y pues por eso se distingue, ¿no? Ahí está, cada persona se distingue por su pensamiento. Un pintor igual, pues ¿por qué va a mejorar las técnicas de pintura? Pues porque está practicando y practicando y probando y por eso se hace un experto. Entonces los burgueses a lo largo de generaciones pues han encargado de estar viendo cómo hacen más dinero, más negocios, más inversiones, proyecciones y han ido creciendo a lo largo de la vida. De tener una zapatería, ya habíamos puesto el ejemplo, tiene una zapatería al principio y luego pues compra otra zapatería y luego compra otra zapatería y luego ya tiene una fábrica de zapatos. Y luego ya tiene 2 fábricas de zapatos. Entonces todo el tiempo están pensando en cómo mejorar las condiciones económicas y cómo reinvertir. Entonces a lo largo de las generaciones ha habido familias, ha habido gente que se han hecho de mucho dinero, ¿no? Que han acumulado grandes cantidades de dinero, que tienen empresas transnacionales que están más allá, o sea, tienen una presencia más allá en cualquier lugar del mundo y que eso implica que tengan mucho más dinero en muchos casos que muchos países. Que la producción del Producto Interno Bruto de muchos países, hay empresas que tienen más capital que esa cantidad de dinero que tienen algunos países. Que Haití, por ejemplo, ¿no? Bueno, por poner hay muchos ejemplos. Microsoft tiene más dinero que todo Haití. Entonces esto les permite a las empresas tener algunos tipos de injerencia en la política que les permita invertir en algunos países a cambio de tener ciertas concesiones de trabajo, ¿no? Que les permita poder pues no incorporar a todos sus trabajadores en la plantilla oficial para no tener que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces, pues a lo largo del tiempo, pues ya estos grupos de burgueses pues han ido acumulando mucho dinero. Y en este caso, o sea, vimos ahora cómo con Donald Trump se alinearon los magnates del Silicon Valley, ¿no? O sea, todos los magnates de la tecnología de Estados Unidos, bueno, no todos, obviamente, ¿no? Pero pues vimos ahí a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, vimos a Jeff Bezos,
vimos al de inteligencia artificial, bueno, al de OpenAI, que es la empresa. O sea, están apostando por este desarrollo tecnológico, por continuar con la modernidad, digámoslo así, con la extramodernidad o postmodernidad, que está dirigida a desarrollar la tecnología y a mejorar las condiciones de vida a partir de este modelo de progreso. Y además, pues tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Tienen todo el dinero del mundo. Como saben, el 1% de la población, o el 3% de la población mundial, pues son los ultra ricos que tienen más del 60 o del 70% del dinero de todo el resto del mundo. Ahí invertido y en bienes de sus empresas y etcétera, ¿no? Y entonces esta oligarquía es quien se está juntando ahí en Estados Unidos, ahorita que Donald Trump está liderando este proyecto republicano de regresar, de volver a poner a Estados Unidos de moda. Y entonces es importante pues señalar, ¿no?, esta parte de la evolución y del desarrollo de la inversión en la tecnología que se va a dar en los próximos años para, pues, mejorar las condiciones de energía. Bueno, sí, en todo caso, todo el desarrollo de la tecnología en general, pero me quería referir a la inteligencia artificial, que en unos años vamos a ver cómo va a pasar cosas que no nos habíamos imaginado antes, porque el crecimiento es exponencial, o sea, no es lineal, no es que veamos poco a poco cómo van creciendo las cosas, sino que si se distraen, en 3 años van a ver que ya hay robots en las casas de la gente y que ya van a tener ensambles biónicos y bueno, ahí viene el futuro, ¿no? Ahí viene el futuro rápido. Y además de la tecnología en este sentido, bueno, y además Elon Musk, que como saben, pues pertenece ya al gobierno de Donald Trump y que está liderando de forma privada, pues su empresa lo que quiere es llegar a Marte, ¿no? Llegar a enviar humanos a Marte. Y es parte, yo me acordé muchísimo, es imposible no hacer referencia a la Guerra Fría y al momento de la carrera espacial, cuando en el periodo de Kennedy se dijo que se iba a llegar a la Luna, ¿no?, que iban a lograr ganar esta guerra, que ganó Rusia finalmente, ¿no?, porque pues tiene muchos más satélites y tiene mucha más tecnología a nivel espacial, pero Estados Unidos fue el primero que logró llegar a la Luna y eso obviamente pues es mucho más vistoso que cualquier otra cosa. Y entonces ahora pues están apostando por ser también quienes van a llevar a la gente a Marte. La primera vez que van a enviar a un ser humano a otro planeta, ¿no? Que sí está bien loco escuchar eso, ¿no? O pensar que va a poder llegar a otro planeta, ¿no? En este momento en que nos tocó vivir, es muy probable que los que estamos vivos de aquí a 5 años, si es que estamos vivos de aquí a 5 años, o no estoy diciendo 5 años porque pues es el periodo, bueno, son 4 años de Trump, ¿no? Y están trabajando en eso, pero digamos que pues próximamente podamos ver nosotros en nuestro periodo de vida cómo llega un ser humano a otro planeta. Eso va a ser también un acontecimiento mundial y obviamente el prestigio que le daría, ¿no?, a todo el modelo de lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no?, a todo Occidente, cómo se reivindicaría por completo esta perspectiva que se tiene del decaimiento del modelo, del paradigma occidental. Y entonces es importante esto porque también hay que señalar una cuestión, ¿no? Pues también vemos que está ahí el dueño de Facebook y de medios de comunicación de Twitter, ¿no? Bueno, de X, Elon Musk, que también es dueño de X, bueno, los medios de las redes sociales. Y entonces acuérdense que ahorita también ha habido algunos cambios en Facebook que permiten que ya no van a estar sancionando algunas expresiones de odio. Ya pueden decir en Facebook que son, o sea, comentarios un poco más racistas ya son permitidos. Entonces el lenguaje también pues se va permitiendo en ese sentido, se va ampliando en estas redes sociales. Y es importante porque acuérdense también que el emporio mediático, o sea, los medios de comunicación es un cuarto poder, es un poder de influencia inconsciente, psicológico, como dijimos al principio. Entonces, esta forma de poder dominar o controlar o manipular
digámoslo así, muy fuertemente a la gente, pues viene por medio de la propaganda, ¿no? Y los medios, pues los tienen del lado, Facebook está del lado de Donald Trump, digámoslo así. Acuérdense de Goebbels, ¿no? ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Cuando la campaña de propaganda de Goebbels permitió que los alemanes estuvieran de acuerdísimo con la guerra, ¿no? Y con todo este pensamiento nazi de la supremacía blanca y todo lo que implicó. La guerra en sí, entonces, pues fue porque también estuvieron muy manipulados por los medios de comunicación y por lo que se estaba constantemente diciendo ahí en los medios de comunicación, termina uno por creérsela, ¿no? A nivel positivo y a nivel negativo, ¿no? Ahí hay un paréntesis. Yo les dije que esta es la época del descubrimiento del poder de la mente. Entonces, pensamientos positivos pueden conducir a lugares y momentos positivos y todo lo contrario, viceversa, ¿no? Entonces ahí está la importancia de los medios de comunicación que ahora están, bueno, no todos los medios de comunicación, evidentemente, pero bueno, ahí está la apuesta que tiene ahorita Donald Trump junto con él de este emporio mediático de las redes sociales y de los medios de comunicación, que en la actualidad, pues ahí están de moda, ¿no? Todo el mundo tiene una página, una página de Facebook, ¿no? Una página de Facebook. Tiene una cuenta en Instagram, tiene una cuenta en TikTok, o sea, alguna de esas, ¿no? Es la forma de comunicación, o sea, no podemos estar ajenos a ello. Y pues esa comunicación, esa tecnología, pues ahora es privada, ¿no? Esa tecnología la han desarrollado. Y bueno, por ahí también escuchaba un concepto del tecnofeudalismo, que en esta época algunos economistas querían darle esta connotación de tecnofeudalismo, como que estamos igual que en la época del feudalismo, pero a nivel tecnológico, y todos tenemos que pertenecer a una red social para poder interactuar. O sea, es como una condición, ¿no? Si no tienes Facebook, si no tienes Instagram, pues estás como fuera de onda, ¿no? Como que no estás dentro de esta época, de esta realidad en esta época actual. Y es mucho control, o sea, es mucho poder, ¿no? Es mucho poder realmente. Aunque físicamente uno puede decir, ay, pues no me importa. Pues sí, no te importa, pero para comunicarte, pues ya la mayoría de las personas se comunican por medio de mensajes, de las telefonías, de mensajes, utilizan teléfono celular. O sea, la vida ya las nuevas generaciones, la generación Z, pues ya nacieron sobre esta estructura tecnológica y ya no saben cómo poder llegar a un lugar si no es con el mapa, ¿no? Ahí si alguien escucha y si sabe llegar a un lugar sin el mapa, ya toda la gente ya de forma automática se automatizó muy rápido, ¿no? Entonces uno pues va a algún lugar que desconoce la dirección y ya no la busca, ya no se imagina, ya no se proyecta las calles, por dónde va. No, ya simplemente pone el mapa y arranca su camino, ¿no? Y en el camino le van diciendo por dónde se tiene que dar vuelta y por dónde no. Pues ese nivel de control, de nivel de automatismo, pues es un nivel que controlan de alguna manera estas grandes empresas que están del lado de Donald Trump y de este pensamiento, digamos, conservador que busca reafirmar nuevamente estos valores occidentales. Y entonces, pues para aterrizarlo ya finalmente aquí al continente, pues ya habíamos platicado también de todas las amenazas que hizo con respecto al Canal de Panamá, con respecto a los terroristas que ya son considerados como bueno, el narcotráfico es considerado como terrorista, los narcotraficantes en México. La cuestión de la migración, también ya firmaron los decretos que expulsan a la gente, que no reconocen las nacionalidades. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Sería cuestión de analizar individualmente, pero ya empezó esta estrategia de Donald Trump y ha estado amenazando lo del Golfo de América también. Por ahí creo que empezamos, ¿no? Es parte también de la estrategia. Y más allá de analizarla, más allá de que estuvimos analizando en algún momento al personaje Donald Trump, que también este personaje es un empresario, maneja el marketing, es un showman, entonces provoca un conflicto, un posible conflicto, para después él mismo dar una solución a ese posible conflicto, ¿no? Le dijo a Panamá, o le insinuó que lo podía invadir,
Y entonces, bueno, no te invado, pero bájame los aranceles, no, bueno, no los aranceles, bájame las tarifas para poder cruzar mis barcos ahí. Entonces Panamá dice, bueno, de eso a que me invada, pues mejor le bajo los aranceles, ¿no? Bueno, las tarifas. Y son estrategias de marketing o estrategias de un negociador, de un burgués, ¿no? De un businessman que logran, pues por lo menos impactar de primera instancia, ¿no? O sea, el marketing pues ya nos hizo que desde antes de la toma de posesión estuviéramos todos ahí al pendiente de lo que estaba pasando con Donald Trump y lo fuimos siguiendo ahí cuando iba caminando y cuando llegó a la Casa Blanca y cuando llegó, o sea, toda la gente más que antes, yo sé que pues, a lo mejor algunos no hicieron todo eso, ¿no? Pero mucha más gente que antes estuvo muy al pendiente de lo que ha estado pasando con Donald Trump en estos momentos, ¿no? Pues incluso también mediáticamente cómo se posicionó Elon Musk con su saludo ahí y con esta crítica que sí es un saludo nazi, que sí es un mensaje, que no. Y lo que provocan es simplemente el hecho de que estén hablando de ellos, ¿no? Entonces son maestros en el marketing. Bueno, Elon Musk pues también es un empresario, ¿no? Y ha sabido cómo sobrevivir a nivel empresarial. Entonces también sabe manejar el juego del marketing y también sabe manejar el juego de los medios de comunicación y ahora pues que tienen el control, pues vamos a ver cómo se va a ir desarrollando pues esta tendencia de retomar nuevamente el conservadurismo como un modelo adecuado para vivir, ¿no? Un conservadurismo que ya también dijimos, muy a la Donald Trump, porque no es representante completamente legítimo, así transparente de los republicanos, sino que tiene un proyecto político propio, y entonces digamos que es un conservadurismo a la Trump, ¿no? Este personaje ha tenido mucho poder a lo largo de la vida y es muy interesante. Y bueno, pues por ahí andamos, ¿no? Andamos en esa cuestión, viendo de qué manera se va a ir definiendo estas tendencias. Igualmente ha habido una tendencia de la globalización, esta palabra pues ya la conocemos mucho, globalizar el planeta, globalizar las relaciones, los comercios, la tecnología, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora es cómo hay una tendencia a desglobalizar y volver nuevamente a retomar conceptos locales, economías locales. Incluso ya platicamos cómo aquí en México se buscaba, Carlos Slim buscaba construir estas pequeñas conceptos de microciudades en donde se haya todos los servicios, escuelas, hospitales, tiendas y deportivos y bueno, bibliotecas, etcétera. Todo en una zona geográficamente muy compacta para evitar que la gente se tenga que trasladar por toda la ciudad. Y entonces, bueno, son proyectos de desglobalización que se han ido manifestando a lo largo de esta época y que, bueno, es una tendencia también que se tiene junto con esta apertura, este laxismo de las ideas que se tienen pues con esta cultura woke que representaba el gobierno de Kamala Harris y de los liberales que estaban dándole pauta a todo este pensamiento, ¿no? Bueno, ahí está, muchachos. Hablamos de varias cosas un poco amplias para poder entender, para poder aterrizar, ¿no? Es la perspectiva que luego nos queda viendo pues cómo ha sido Estados Unidos, cómo ha querido mantenerse y cómo pues no se deja morir, ¿no? Donald Trump no se quiere dejar morir y quiere pasar a la historia como el presidente, bueno, ya también hablamos de que cómo consideramos a Donald Trump como un megalómano, ¿no? Como este personaje que se siente como una encarnación de los mismos dioses, y así va a querer en este segundo mandato, así va a querer pasar a la historia y va a buscar finalmente dejar hechos muy concretos que le permitan a la humanidad pues recordar su presencia. Vamos a ver cómo se va desarrollando y vamos a ver cómo va afectando a México, porque pues finalmente estamos aquí a un paso, ¿no? Estamos aquí es el vecino, la puerta que sigue es la de Estados Unidos y tiene todo el poder. Ya ahorita empezó a ejercer ese poder, empezando a extraditar, no extraditar, perdón, a expulsar a varios inmigrantes indocumentados y bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Y vamos platicando al respecto, porque hablar de una sola cosa pues es complicado porque pues hay que analizar mucho, ¿no? Esto es una perspectiva muy general. Y bueno, espero que les haya quedado un poco más claro
esta perspectiva que estamos viviendo ahorita en la actualidad, esto que nos tocó vivir en el presente posmoderno. Entonces, jóvenes, bueno, pues me despido, no me despido por siempre. Estamos por ahí en las redes sociales, los invito a que nos sigan. Nos sigan en el canal de YouTube, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Por ahí andamos, por ahí subimos el material y los afortunados que estén en el grupo de WhatsApp, pues por ahí les compartimos material exclusivo. Los invito igualmente a que pertenezcan al grupo de WhatsApp. Y entonces no me despido. Jóvenes, mi nombre fue Lud Vigense. Nosotros nos veremos en el futuro. Gracias. Adiós.